Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil te cuenta. Por favor, dale like a este video y si no lo has hecho, por favor suscríbete. Hoy le voy a narrar algo que me pasó cuando estaba en el DM4, San Francisco Gotera. Estaba yo en el batallón Lenca. Aquí como pueden ver el logo. Aquí se lo voy a enseñar ahora, el batallón Lenca. Entonces, eh, en, ese, en ese año, el 84, mi coronel Gerson Calito era el comandante del DM4. Mi coronel Monterrosa era el comandante de la tercera brigada. Y el comandante del batallón Lenca, mi capitán Montalvo, había sido trasladado para la escuela militar. Y entonces en su lugar llegó el subteniente Arana Guillén, de indicativo Guaro. Él pues asumió un reto bastante grande. Venía de ingenieros, Zacatecoluca, y ahí había sido comandante de sección. O sea, al mando de 30, 40 hombres quizás. Y ahí llegar a mandar un batallón, comandar un batallón de 300 hombres aproximadamente. Entonces fue un reto grande, pero como todo buen militar, pues lo asumió. Recibió las indicaciones debidas. Entonces comenzamos con él algunas operaciones. En una de esas participamos de las famosas operaciones Torola. No recuerdo cuál de ellas fue. Pero sí recuerdo que íbamos, en esas operaciones Torola se relevaban los batallones. A veces entraba, por ejemplo, el Atlacat, o llegaba a relevar el Belloso, después relevaba el Arce, después el Atonal y así, para siempre tener una permanencia en la zona norte principalmente. Entonces, en una de esas operaciones, pues fuimos nosotros con, digamos, acompañando al batallón Arce. El Arce iba, por decir así, al oeste de la carretera negra, así se le llamaban o le llaman, no sé, todavía los habitantes de Morazán, a la carretera que conduce hasta Perquín, la carretera pavimentada. La calle negra le dicen ellos. Entonces al oeste iba el Arce, ya llegando a Usicala, San Simón, Gualococti, hasta penetrar por ese rumbo a Torola. Nosotros íbamos al otro lado de la carretera. Entonces entramos por Gacaopera, llegamos allá por ¿cómo se llama? Por Aguasarca, Agua Blanca, perdón, Agua Blanca, Huachipilín. Ahí tuvimos unos combates y así. Entonces después seguimos avanzando y fuimos penetrando cada vez más la zona. Mi coronel Monterrosa entró, fue que inició con esa operación. O sea, unos días estaba en el Arce, otros días con nosotros el Enca. Él estaba donde supuestamente iba a estar más fuerte el combate, donde iba a haber más presencia subversiva. Entonces ahí estaba él, ahí quería estar él, siempre le gustaba estar ahí. Entonces por eso, dependiendo cuando el Arce hizo presión por el lado oeste, pues los subversivos se fueron para el área de nosotros. Entonces Micoel Monterrosa llegó donde estábamos nosotros. Entonces era quizá la primera vez que estaba Micoel Monterrosa con mi teniente Guaro, Arana Guillén. Y entonces le dijo: mira, hijo, vos hacés lo que tengas que hacer, da las misiones, hace las maniobras y hace que cuente caso que yo no estoy aquí. Va. Cualquier cosa, pues solo me das parte, coordinamos y lo demás, pues como que yo no estuviera aquí. Vos hacés lo que tenés que hacer, tenés todo
para maniobrar, no tenés que pedirme permiso. Entonces eso sintió Charlie Guaro, pues la voz de un líder, la voz del comandante que le daba esa confianza, como dándole una palmadita en la espalda, diciéndole confía en tu trabajo. Y es algo muy importante eso, que confíe en uno y en situaciones así difíciles, pues. Bueno, continuamos. Y Mico del Monterrosa era alguien así que estando con él, por ejemplo, en una zona, digamos, ya consolidado un cerro o cualquier zona, ya fuera del combate, pues que compartía cigarros con los soldados, una taza de café, chistes, bromas y lo que se contaba, cualquier cosa, pues vea, no se sentía esa presión de un coronel serio, aburrido, no, al contrario, él daba esa confianza, esa apertura y hablaba con medio mundo, se iba a las trincheras a hablar con los soldados, cómo se sentía, dónde era, sacarles plática. Entonces se sentía esa presencia de él, de ser un buen líder, ¿verdad? Entonces seguimos avanzando y llegamos, se tenía la información que estaba un buen grupo en el área de Huateca. Entonces el Chaliguaro pues ordenó las maniobras correspondientes de una compañía por un cerro, otro por el otro, y quienes iban, cómo iban a ser los ejes de avance. Así fue. Y entonces, sí, Micoel Monterrosa iba ahí también, ¿verdad? Entonces, en Grupo Mando, cuando cerca y comenzaron los combates un poco fuertes en las serranías cercanas de Huateca, y entonces Micoel Monterrosa penetró al pueblo con su grupo de mando y se vieron unos disparos cerca, ¿verdad? Que le cayeron algo cerca a Micoel. Viene Guaro y se tiende al piso, pues normal, ¿verdad? Y como lo hicieron muchos. Y Micoel Monterrosa solo se agachó y siguió corriendo, ¿verdad? Entonces cuando vio eso, Guaro dijo, bueno, le dio esa confianza, pues, vea, bueno, si él, y, o sea, no tiene tanto miedo, yo tampoco tengo que demostrarlo, ¿verdad? Entonces se armó de valor y siguió. Vea, y eso es lo que hace un líder, inyectarle confianza a su gente, pues. Y eso lo estamos hablando de Monterrosa, pues, vea. Y Guaro, que también era muy bueno también. Entonces, al poco tiempo, pues se había consolidado la zona de Huateca, permanecimos unos días ahí. Entonces, se tenía información, ¿verdad? De que muchas veces pues los guerrilleros llegaban después del combate, pues a veces escondían armas en los tatú o bajaban en la zona trabajada, los cantones, cacería de civil, pues entonces ya no se sabía si era gente civil o guerrillero y lógicamente llegaban a traer información, vea cuántos éramos, de qué unidad y todo eso. Pero bueno, así era la guerra, ¿va? Entonces, en esos días, estando en Huateca, pues llegó mi coronel Calito a relevar a mi coronel Monterrosa, porque hacían como mitad y mitad de la operación cada uno. Entonces, y pues llegó donde estábamos. Ahí le pasaron las consignas y todo. Y bueno, mi Calito siguió con nosotros. Y avanzamos hasta llegar a Corinto. Antes de llegar a Corinto, pues se tuvo unos combates ahí. Creo que el Arce, vea, en su zona, pues tuvo unos fuertes combates. Nosotros ahí ya no mucho. Por lo menos en mi compañía, ya unos que otros disparos así desperdigados, vea. Otras compañías sí tuvieron otros combates, pero donde yo estaba no. Vea, en mi compañía no. Entonces seguimos avanzando, consolidamos la zona, el Arce también consolidó esa zona, no recuerdo qué zona ya estaba bien avanzado la operación, no recuerdo qué zona tenía el Arce, que había consolidado el Arce. Entonces, también otra información que teníamos era que después que nosotros nos íbamos del pueblo, cuando permanecer uno o dos días en un pueblo, pues nosotros nos íbamos
en la noche o el siguiente día, más que todo en la noche, llegaban los guerrilleros por bastante cantidad y pues reunía a la gente y comenzaban a hablarle pues, de sus cosas, ¿va? De la revolución, del socialismo, etcétera, y algo pues con cosas negativas del ejército. Así era en ese entonces. Entonces, como esa era la información, pues había que planificar algo, ¿va? Eh, Fue así cuando eh, mi coronel Calito, Gerson Calito, le dio la orden a Guaro, Charlie Guaro, y le dijo, mira, planifica algo y en buena hora nos vemos. Así es que, bueno, así fue. A la hora ya estaba. Y yo andaba por ahí, ¿vea? En Corinto, ¿vea? Así me tocó con mi compañía estar ahí en mi sección, pues entonces estaba yo presto, ¿vea? Cuando mi Charlie Guaro llegó a darle parte a mi coronel Calito que ya tenía listo todo, ¿vea? Entonces la misión era, bueno, digamos, la maniobra era que permanecer ese día ahí en Corinto, la mayor cantidad de tropa posible, que compraran, que anduvieran dando vuelta en el pueblo, y irse del pueblo en la tarde, allá por San Felipe, los camiones quemados, los que conocen esa zona, llegar más o menos por ahí, otros un poco más al norte también, hacer esa maniobra, pero después, cuando comenzara a oscurecer, acercarse un poco al pueblo. Además de eso, iba a estar una sección cerca como 1 kilómetro en apoyo. Pero lo principal era que una sección se iba a esconder ahí en unos cuartos que estaban en la alcaldía, al fondo, y en la noche iba a salir a poner la emboscada al frente. Quiero decirles también que la alcaldía en ese entonces estaba quemada. Allí eran vestigios, ¿vea? Del muro de enfrente. Era a veces, como así, disparejo, ¿va? 1 metro, 1,5 metros, 50 centímetros, así. Toda esa cuadra estaba destruida, ¿va? Destruida. Solo en el fondo, como les digo, estaban unos cuartos, unas habitaciones ahí. Entonces, eh, eso era la misión. Entonces, después de explicarle todo, y a quién vas a dejar en la emboscada? A él le dijo. Y me señala a mí, a Marciano. Ese era mi indicativo cuando yo estaba en el ENCA, Marciano. A Marciano. Al cadete vigile. Híjole, dije yo. Mire, como aquí estamos para contarnos cosas, ¿ve? La guerra ya pasó. Híjole, sentí un nerviosismo porque era una misión bien difícil, ¿vea? Quedarme solo en el pueblo en la noche, ¿vea? Poner esa emboscada ahí, algo no muy habitual, ¿vea? Algo que no se hacía, pues se hacía en un río, en una quebrada, en una calle, pero en el centro del pueblo. Pero era algo aventurado, pero muy buena idea. Así es que, pero bueno, la cosa es que yo iba a estar ahí. Eso era lo más difícil, ¿verdad? Entonces no dejé de ponerme ansioso, ¿verdad? Pero el alivio fue que le dijo Guaro también, yo quiero estar en emboscada. Ah, está bien, le dijo, yo me hago cargo del batallón entonces, le dijo. Sentí bastante alivio. Pues sí que él iba a estar conmigo también en esa misión muy arriesgada. Era algo de valor, pues, porque el comandante de batallón sencillamente pudo ir con otra unidad, la que estuviera estado de apoyo, o a un cerro para tener las comunicaciones, para tener buenas comunicaciones, pero no en arriesgarse, pues. Pero bueno, así lo decidió como muestra de valor. Entonces, qué bueno, dije yo. Créanmelo, sentí un gran apoyo, un gran alivio. Y fue un acto, repito, de mucho valor. Bueno, y yo, híjole, quizás
me mencionó a mí, dije, por estar de metido aquí, dije yo, pues como el que estaba más cerca, o quizá porque mi compañía, que era como digamos la más descansada, la que en esos días no había tenido mucho combate. Por lo que sea, pero yo fui misionado, así es que había que asumir la responsabilidad. Y bueno, la adrenalina es difícil en ese momento. Corre, se siente que la sangre está como hirviendo todo ese momento y un vacío en el estómago terrible, ¿verdad? Que por cierto, quizás un soldado me notó, me ofreció un vaso de soda y un pedazo de un semitón que me lo comí tan rápido y me tomé la soda. Estaba bien helada, por cierto. No, no, no estaba helada. Bueno, no, ya ni recuerdo. Pues sí, no estaba helada porque no había electricidad. Sí, no había electricidad ahí. Sí, pues no, no estaba helada. Bueno, la cosa que la sentí riquísima, pero me la tomé rapidito. Eso me ayudó bastante. Me fui para donde mis soldados, bajo de un árbol, recuerdo, les di la información y después la misión. Así es que nosotros fuimos misionados para cumplir esa misión. Así es que bueno, el sargento Min era mi sargento de sección, el cabo Montoya, muy buenos también. Entonces comenzamos a planificar, a seleccionar los soldados. Habían, por ejemplo, los soldados que tienen tos, no pueden estar ahí. Había uno que tenía una picazón, por cierto, también no podía estar ahí. Fueron como tres quizás que sacamos, ya lo mandamos con otra sección, los demás quedaron ahí. También Ay, mira, hay un montón de cosas que hay que planificar en una emboscada, ¿verdad? No solo el lugar, sino que también, por ejemplo, las caramañolas o las cantimploras, como dicen otros, las caramañolas, o sea, donde lleva el agua, tiene que estar lleno o vacío. Porque si está media, ese ruidito en la noche se escucha. Se oye. También le pusimos tirro donde va la hebilla de portafusiles, digamos, para que no pegara en el guardamano. Eh, que nadie llevara bolsas de churro, galletas, porque hace un ruido grandísimo, así, grandísimo en la noche. Todo amarrarse bien las botas, cambiarle baterías al radio para que no fallara, que no se nos terminara a medianoche, pues. Entonces todo un montón de cositas, de detalles, había que fijarse en eso. Además de irles asignando por parejas dónde iban a estar. Entonces, sí, disimuladamente, no iba a reunirlos todos, aquí va a estar vos, va, no, venís vos, entonces, dos, y así, poco a poco, hasta que le asignamos a todos su puesto, ¿va? Para cubrir toda esa cuadra. Entonces, para los que conocen Corinto, los no conocen, voy a dar una idea. Generalmente en los pueblos está la alcaldía, toda esa cuadra de la alcaldía estaba destruida, había que cubrirla. Enfrente está el parque central, y después del parque está la iglesia, la catedral. Entonces así es Corinto. Así está la mayoría de los pueblos también. Entonces teníamos que cubrir toda esa cuadra. Así era la emboscada, porque la información era que llegaban y a los costados, en esos costados, pues las casas tienen corredores o portales, como le queramos llamar, se alojaban ahí. A los guerrilleros algunas veces quedaban ahí o podían llegar en la mañana, ¿verdad? O a medianoche, y entonces poner la emboscada ahí. Entonces una sección iba a estar a como 1 kilómetro en apoyo al comenzar la emboscada, iba a llegar a auxiliarme, y las otras compañías también, ¿verdad? Entonces por ahí así era Pero podían ocurrir dos cosas, ¿verdad? O más. Una es que si éramos descubiertos nosotros, ahí iba a estar una situación bien, pero bien delicada, porque
eh, antes de ser, de nosotros dar sorpresa, nosotros ser sorprendidos era lo difícil. Nos iban a encerrar, nos iban a acorralar y ahí teníamos que resistir y que el refuerzo llegara. Pues esa era nuestra esperanza. Pero también podía resultar que la operación de nosotros fuera un éxito. Al caer ellos en emboscada, no tenían mucho margen de maniobra para donde correr, no había mucha protección, entonces ellos iban a buscar dónde salir. Entonces las otras compañías estaban en punto estratégico, podían buscar el refuerzo o a los que iban en huida. Bueno, por ahí eso era lo que se podía dar, pero repito, se podía dar cualquier cosa. Y cualquier cosa así increíble, ¿verdad? Tanto así como algún disparate, o cosas increíbles, no disparate, ¿no? Que cualquier cosa puede pasar. Como siempre alguien dice, no hay plan perfecto. Entonces, bueno, permanecimos ahí. La gente comenzó, antes de que la gente comenzara a irse, digo, las compañías, nosotros nos penetramos en los cuartos. Yo en una habitación, ¿verdad? Y lógicamente el sargento Min con otro grupo en la otra habitación. La puerta la dejamos así, pero poquito abierta, poquito a poquito, solo para estar viendo qué pasaba. Entonces, estaba la alcaldía, digamos, el muro destruido, estaba ahí, no recuerdo que había como una fuente, pero había un área verde y al fondo era que estaban esas dos habitaciones. Antes de las habitaciones pues había como un corredorcito que quizás tenía unos 2 metros, 3, no sé cuánto de ancho, no recuerdo, y unas graditas y así, para llegar a las habitaciones. Bueno, se fueron, oímos, sentimos cuando las compañías se retiraron y nosotros, aquel silencio, ¿verdad? Y les comenzamos a bajar el volumen a los radios porque soy que le hace el radio, entonces bajamos volumen, que escuchábamos ese ruidito del radio que tenía el sargento Min en la otra habitación. Entonces oímos cuando le bajaron ellos, nosotros también, moviéndonos así, pero lo más sigiloso posible. Entonces siempre había un soldado viendo, uno o dos soldados viendo por esa pequeña abertura. Bueno, como a eso de las 4 quizás, eh, sí, 4, 4:30, ya las tropas se habían retirado, unos niños jugando allá atrás, en la calle, digamos, atrás donde estábamos nosotros jugando futbolito macho, futbolito ahí en la calle, un señor pues escuchando sus rancheras que por rato las tarareaba, ¿vea? Y los gallos que comenzaban a cantar. Eso era lo que escuchábamos nosotros, ¿verdad? Cuando de repente unos soldados, Michale, venga a ver. El que estaba viendo por la abertura de la puerta llegó a ver un chamaco de unos 60 de estatura, de unos 20 años más o menos, jean y camisa así botones a cuadro, como color café más o menos. Se iba como recogiendo las balas, ¿verdad? Que los soldados dejan casi siempre, y se iba acercando cada vez más, ¿verdad? Y recogía y miraba las puertas, recogía y miraba las puertas. Bueno, al final se retiró. Bah, qué bueno, digamos, qué alivio. Como a la media hora de eso, oímos un tropel atrás, ¿vea? Donde los niños están jugando, dejaron de jugar los niños, tropel de gente, bien se siente, ¿va? Que era un buen grupo, ¿va? No sé, quizás 10, 15, no sabría decir los cuántos, ¿va? Pero sí era un grupito que pasó, los niños dejaron de jugar
Quedó en silencio, siempre se oía el radio encendido de la ranchera. Lógicamente el señor que estaba tarareando dejó de cantar y se oyó, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, me dijo un soldado. Yo solo le hice así, ¿verdad? Entonces y le hice señas a los otros soldados y así que ahí iban pasando. Bueno, al rato, otra media hora quizás, 5 de la tarde. Charlie, venga, venga a ver. El mismo chamaco había llegado, pero ahora siempre con jean, pero con una camiseta verde y una pistola aquí en la cintura. ¿Ya? Solo se le miraba la cacha, digamos. ¿Ya? Entonces seguía recogiendo cartuchos y avanzaba, recogía cartuchos y avanzaba. Y mirando siempre a la puerta. Entonces, y cuando estaba ya a unos 10 metros, chale, le tiramos, no, yo cálmese. Yo haciéndole así, no le dije cálmese así con la boba, sino que solo así. Entendían, ¿va? Que era tranquilo. Bueno, la cosa es que yo esperando que también los que estaban en el otro cuarto no fueran a disparar. Porque ahí, como les digo, si disparamos, o sea, estábamos descubiertos. Y si estaban guerrilleros cerca, ese tropel que oímos, sí iban a venir hacia nosotros. Entonces era una situación bien difícil. Pero bueno, pues, y si los descubría el que llegó ahí, pues también, entonces era bien terrible, ¿verdad? Toda la situación se puso tensa. Y el chamaco cada vez avanzando, llegó a un momento que tiró los pocos cartuchos que había recogido y se agarró la cacha de la pistola y siguió unos pasos más. Que ya lo tenía quizás 5 metros, 7, no sabría decirle exactamente, ¿va? Pero ya lo tenía cerquita y la abertura de la puerta estaba, pero, vea, poca. Y como ahí oscuro, ¿va? Él no mira, pero algo sospechaba. Entonces, por cierto, estaba un soldado tendido viendo, otro agachado, y yo que estaba parado viendo. ¿Va? Entonces preparé mi fusil. Yo, si baja esa grada o saca la pistola, le tengo que disparar. Mire, era algo bien difícil. La adrenalina corre, ¿va? Se siente. Eh, y la respiración como que se corta. Los que han estado en eso, pues me van a entender. Van a recordar todo eso. Bueno. Y a dar el paso iba el chamaco cuando le grita, ¡ay, compa! Venga, nos llaman. Y ya el chamaco medio sacó la pistola, se la volvió a meter. Ok, ya voy. Se regresó, pero cuando iba a medio camino, se detuvo, dio la vuelta, volvió a ver hacia los cuartos, se quedó quizás medio segundo y se fue. Uf, qué alivio para nosotros. Qué alivio, mire. Esa, híjole, bueno. Un sudor helado, lógicamente, corrió por mi espalda. Me imagino que los demás camaradas también. Así que, después de esa atención, eh, comenzó la noche. Los gallos dejaron de cantar. Los grillos comenzaron a chillar. Y ya como a las 7 más o menos, comenzaron ya por parejas rápidamente a ocupar los puestos que ya le habíamos asignado. Bueno, ahí el personaje principal fue el silencio. El silencio, solo unos que otros grillos que se escuchaban. Ya como eso de las 8 de la noche, ya no había un candil encendido en el pueblo. Ya no se miraba nada, ¿verdad? Ninguna luz ni nada. Todo era oscuridad. Todo.
Los radios también apagados, ¿va? Ya no se oía música ranchera ni nada de eso. Así es que al rato, como a las 8 quizás, me llamó Guaro, que allá iba a ingresar con su gente. Él había estado en una esquina ahí, no sé dónde, en unos cuartos por ahí, y iban a comenzar a ingresar con su grupo más. Así es que les avisé a mi gente, comenzó a ingresar él, se posicionó en el centro y ahí coordinamos algunas cosas en silencio. Así es que nos quedamos ahí. Como a eso de las 10 quizás, comenzaron unas siluetas a pasar como de tres. Me avisaron y viendo enfrente de la iglesia, como digo, bien oscuro, pero se miraban las siluetas, grupitos de tres pasaban, después otros cuatro y tres y así. No sé, pasaron como 5 o 7 grupitos así, ¿verdad? Pero no se dieron hasta nosotros, así es que ahí los dejamos, ¿verdad? De ahí en la esquina oeste pasaron la cocina que llegara a ver. Pues me fui así agachado, en arrastre hasta que llegué. Entonces me dijeron que ya era la segunda o tercera vez que pasaba una pareja. Y cabal, esperamos un rato, pasó uno y yo lo vimos así como a unos 3 metros quizás, porque estábamos cabal en la esquina nosotros y pasaban. Uno llevaba un fal, el otro pues no le logramos identificar, pasaban ahí. Entonces me preguntaban que qué hacían, si era la segunda o tercera vez. Le dije que no, que se esperaran, que tuvieran paciencia porque posiblemente eran los antenas, ¿verdad? O que tenían que agarrar confianza. Bueno, lo único que tenían que mucho ojo. Después, en la esquina este, como a media cuadra, llegaban grupitos de 3, 2, de 4, algo pues, como que había una tienda, no sé, y les daban en un guacal y tomaban. ¿Va? Después dicen, no estoy seguro, que por ahí vendían chicha o chaparros, entonces llegaban a tomar, no estoy seguro si eso era, no sabría decirle, ¿verdad? Pero sí algo fresco, ¿no? A saber qué era, pero llegaban esos grupitos ahí, así. Pero no era lo suficiente, pues no podíamos hacer nada nosotros porque esperábamos el grueso, bastante de ellos. Bueno, así es que, como no sé qué horas eran, quizás como a la 1, 2 de la mañana, no sé, comenzaban los perros a ladrar fuerte. Y ya nosotros, pila, 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 pila. Entonces, cuando ya vimos ya un buen número de siluetas, pero que pasaron por la iglesia. ¿Vea? Solo en esa cuadra, no sé dónde venían, pero no pasaron ahí en dirección de nosotros como queríamos. Ni lógicamente se estacionaron en los portales, en los corredores, ¿vea? No, que continuaron. Bueno, está bien. Sin novedad. Cuando comenzó a amanecer, que ya comenzaban los pájaros a cantar, ya más o menos se miraba el día, ¿verdad? Por decirlo así, el sol comienza a asomar sus pestañas, como dicen por ahí. Entonces vimos que asomó un soldado, ¿va? Por la esquina oeste. Estoy hablando de la alcaldía, ¿va? De la iglesia catedral. En la esquina, yo frente a ahí en la alcaldía, de ahí los víamos, ahí los mirábamos. Entonces la iglesia enfrente, en esquina oeste, o sea, ahí vimos el primer guerrillero que asomó. Continuó, segundo, tercero, esperaron a los demás y iban enfrente, iban bien encolumnados, con una buena distancia, todos, o sea, mejor dicho, algunos camiseta negra, otros camiseta verde y otros pues completamente uniformados, todos bien armados, ¿verdad? Y los vimos así, caminando despacio frente a la iglesia.
mi Charlie, viene, disparamos. Y yo, cálmese. Todo con Guaro, me le acerqué y coordinamos que cuando estuvieron a unos 15 metros enfrente de nosotros, entonces íbamos a disparar para aprovechar, ¿verdad? Entonces, y que yo era el que iba a disparar primero. O sea, mi disparo de ahí, ese iba a ser la señal. Aquella tensión comenzó a crecer. Los nervios, pues se ponen tensos, ¿verdad? La respiración un poco más gruesa, más espesa. Híjole, verá que y se hace más profunda y se escucha a los que está a la par también que el compañero está tenso también. Entonces, todo mundo con el dedo en el disparador, ya sin seguro. Alguien, todos alineando en la punta de mira alguno, más ya listo para disparar. Charlie, ordene, me decían. Y yo, como ya habíamos coordinado con Guaro, vimos que pasaron enfrente y se dirigieron hacia nosotros. Ah, hoy sí, dijimos, ya son de nosotros. Comenzaron a avanzar, despacio. Charlie, ordene, me decía un soldado nervioso, pues, un soldado ansioso. Y yo tenso, vea, con aquel nerviosismo grande, pues, y además de nervios se siente miedo, incertidumbre, un montón de cosas que se sienten en el cuerpo. Pero en ese momento no da en qué pensar, sino que actuar, ¿verdad? Bueno, cuando ordene, me decía otro. Y yo, tranquilo. Y ya venían como a unos 25 metros, o sea, media cuadra, digamos, no, un poquito más de media cuadra. Y todo el mundo me miraba a mí. Sentía yo aquellas miradas pesadas, fuertes. Cuando me dice alguien, Charlie, ese que trae el M79 como que es el de mi Charlie Danger. Charlie, como que es el chino, así le decían a ese soldado. Charlie, el radiooperador, creo que es el de Charlie Danger. Y ya, yo, díjole, ya estaba como a 20 metros avanzando y ya listo. Cuando llega rápidamente el sargento Ming me dice, Charlie, sal. Es la sección de mi Charlie Danger. Y ya, identificamos al primero, identificamos al sargento y Danger que venía como de quinto, sexto. Oh, todo mundo pues nos pusimos con una sonrisa rara, no sé cómo decirle, pero como de satisfacción, no sé cómo explicar esa sonrisa que teníamos todos. ¿Verdad? Entonces cuando Danger ya estuvo cerca, pues salté, ¿verdad?, a la calle y nos saludamos. ¿Verdad? Y, hey, marciano, ¿qué tal estás, viejo? Él era muy efusivo. ¿Verdad? Y él se llamaba René Arnoldo Gil Quesada. Muy buen compañero, muy inteligente también y muy buen guerrero. Entonces nos abrazamos y qué gusto me da verte, a mí me da más gusto verte, le dije. Y le expliqué, le conté lo que había pasado. Nos miramos fijamente, nos dimos la mano, sí, con fuerza, sin decir nada, pero como queriendo decir mucho. Ustedes me entenderán eso. Entonces, pero a la par, varios soldados estaban haciendo lo mismo. Se estaban saludando, se estaban abrazando. Híjole, era una alegría, pues. Entonces, ahí entendí una frase que decía mi abuelo y mi mamá. Y dice, hay que dar gracias a Dios siempre porque no pasó nada. Entonces ese día dimos gracias a Dios que no había pasado nada.
En el pueblo, pues, salió el sol, la rutina siguió, ¿verdad? Un poco de bulla, de radio, los pájaros cantando y todo eso, lo que es un pueblo en aquel tiempo, silencio, tranquilo. Así es que desayunamos, y en la tarde nos dieron otra misión, ¿verdad? A seguir el transcurso de la vida, a seguir en esa operación, a seguir otras aventuras. Pero gracias a nuestra paciencia, gracias a resistir los nervios, a soportar la ansiedad, y gracias a los que lograron identificar, al buen ojo de algunos que lograron identificar a los soldados de la sección de Gil Quesada, y gracias a Dios principalmente, que nos iluminó y nos templó los nervios para no disparar. No disparar ni a aquel guerrillero que llegó en la tarde, ni mucho menos dispararle a nuestra propia gente. Así es que aquí termino con esta narración, que hoy me extendí un poco, pero tenía que contársela así, de entrada, toda la narración. Así es que si le gustó este video, por favor, dale like, y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Gracias.